¿Por qué cree que ha habido en este mismo estallido, como se le ha llamado, con esta, tratar de borrar la historia, eh, particularmente de Occidente, ¿no? En donde se ha por un lado, elevado la historia de los pueblos que llaman originarios, y queremos como de alguna forma olvidarnos de todo esto que usted me está contando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó, cree usted, que hay este desprecio por esa historia? Bueno, primero porque no se ha contado la historia. El año 67 se prohibió la historia de Chile en la época de Eduardo Frei. Y el argumento que dieron los ideólogos demócratas cristianos en esos años era que era una historia muy aristocratizante. Y los demócratas cristianos estaban empeñados en destruir la aristocracia chilena. Y la aristocracia chilena estaba vinculada a la tierra, a la política y a las Fuerzas Armadas. Especialmente la aristocracia militar estaba vinculada a las Fuerzas Armadas. La aristocracia castellano-vasca no tanto, pero sí estaba vinculada a la Guardia Nacional y a las milicias. Pero la aristocracia castellano-vasca que dirigió el país 400 años, se destruyó por la democracia cristiana en los años 60. ¿Cómo? Quitándoles la tierra, porque ellos eran terratenientes y venían de la época de las encomiendas y las mercedes de tierra, de la época de la conquista. Los grandes señores de la nobleza pasaron a ser los... Las nuevas generaciones eran los herederos de esa nobleza imperial española que hizo las Américas o que hizo el imperio, ¿no? Entonces ellos decían que esta gente tenía mucho poder y había que destruirle el poder porque tenía mucho poder político. Pero lo que pasa es que la aristocracia terrateniente era muy hábil para las cosas agrícolas, pero se había empobrecido desde los años 30 hasta el año 60, cuando vino la reforma agraria. Se habían empobrecido porque los precios se habían fijado en la agricultura. Por razones políticas se habían fijado. Y los precios se habían fijado artificialmente bajos. El argumento demagógico era para que la gente pueda comer carne, para que pueda tomar leche, para que pueda comer pan, entonces hay que bajar el precio del trigo. Pero lo que pasa es que cuando tú produces trigo y los costos son más altos que el precio de venta, tú tienes pérdida. Lo mismo ocurría con la ganadería y con la leche. En fin. Entonces los agricultores, como estaban acostumbrados a producir agrícolamente y tenían esta cultura de la producción agrícola, seguían produciendo, pero a pérdida y a pérdida y a pérdida. Entonces la agricultura se empobreció desde los años 30 hasta, te diría yo, hasta el año 73, ¿no? Pero ya en los años 60, antes de Allende, ya en los años 60 viene esta idea de la reforma agraria, que hay que quitarle la tierra a los dueños de la tierra para aumentar la producción agrícola. Esa era la teoría. La práctica fue al revés, porque lo que ocurrió fue que cuando le quitan la tierra a los agricultores, hay hambrunas en Chile, ¿no? Cae la producción agrícola brutalmente. Y empieza esta desnutrición masiva de los niños, la mortandad infantil, que al final lo contrarresta Fernando Montt con Miguel Castro en estos programas contra la desnutrición. Pero en gran medida porque se recupera la agricultura cuando se liberan los precios. Y eso ocurre en el año 75, ¿eh? O a fines del 75, algunos dicen que el 76. Entonces ahí se hace interesante producir agrícolamente y los viejos terratenientes tratan de recomprar tierra los que pueden, porque estaba muy dividida la tierra. Se crean agroindustria, se crean cosas mucho más tecnificadas. Ya no es el patrón con los inquilinos. La relación del patrón con los inquilinos se rompe en Chile, se rompe porque el Partido Comunista, el Partido Socialista, la democracia cristiana también promueve el odio, promueve el resentimiento, promueve la división social. Y los campos, las haciendas que eran como una familia, en que el patrón se preocupaba de la gente se sentía orgullosa de su patrón. Y decía, no, mi patrón es más encachado porque tiene un coche con caballo más lindo que el tuyo. Entonces el patrón del lado competía con el patrón mío. Entonces había una vinculación de que los patrones eran como caballeros feudales, ¿cierto? ¿Cierto? Esto era una cosa que venía muy antigua. Pero era una cosa que hacía muy armoniosa el vínculo de las clases altas con las clases bajas, las clases medias. Los capataces, los administradores eran como una especie de clase media. Y había mucha unidad, ¿ya? Y era gente con mucho sentido del patriotismo, de la tradición, de la cultura, de la música, de la cueca, de los caballos. Era el mundo tradicional. Y eso se rompe con la democracia cristiana. Y se produce el odio, se multiplica el odio. Y hoy día todos estos rompimientos son consecuencia de la falta de unidad nacional. O sea, cuando Chile pierde la unidad nacional, se debilita.
Y en eso estamos.